Mi novia cayó en depresión y me dijo que no sabía si quería seguir conmigo, que no era justo para mí y no tuve otra opción que tomar la decisión más difícil de mi vida. Cuando pienso en todo lo que pasó, todavía me cuesta entender cómo una relación que empezó tan luminosa terminó sumergida en una oscuridad que no vi venir. Y por eso quiero contarte desde el principio cómo llegué a este punto, donde siento que todo podría romperse en cualquier momento. Porque así empezó, con esa sensación rara de que algo se estaba escapando y yo no sabía cómo sostenerlo sin romperlo más. Porque yo soy Mateo, y llevo meses luchando por mantener viva la relación con Lara, la mujer que más he querido en mi vida, pero también la que más miedo me ha dado perder. Y si estoy siendo sincero, creo que desde la primera vez que noté que algo estaba mal, ya sentí ese peso en el pecho, esa especie de presentimiento que te avisa que se viene una tormenta, incluso cuando el cielo todavía está despejado, porque así era ella al principio, luz pura, risa fácil, esa manera de mirar que te hacía sentir importante, y yo estaba tan enamorado que nunca pensé que la tristeza pudiera arrancarla tan lejos de mí, tan rápido, y sin dejarme tiempo para prepararme para nada. La conocí un año antes de empezar a salir, en un café pequeño de Puerto Lirio, una ciudad mediana donde no pasa gran cosa, pero ella siempre lograba que todo pareciera más interesante. Y nos volvimos amigos de inmediato, de esos amigos que hablan por horas sin darse cuenta de que el tiempo se fue y que se cuentan cosas que no suelen decirle a nadie, porque con ella se podía hablar fácil, se podía respirar fácil. Y cuando por fin nos hicimos pareja, 6 meses atrás, sentí que por primera vez estaba con alguien con quien podía construir algo real, algo que no fuera pasajero ni superficial. Y juntos hicimos viajes cortos a pueblos cercanos, recorrimos mercados, caminamos sin rumbo solo por estar juntos, y ella se reía tanto, tan genuinamente, que yo quería quedarme a vivir en ese sonido. Y te juro que veía un futuro tan claro que hasta me daba miedo lo perfecto que se sentía todo. Pero hace un par de meses empezó a cambiar. Primero poquito, como si estuviera distraída, o como si una parte de ella estuviera en otro sitio. Y yo pensé que era estrés, que tal vez estaba cansada por el trabajo en la librería donde estaba comenzando, y no quise presionar. Pero la distancia empezó a hacerse más grande cada día, como si levantara una pared invisible entre nosotros, y aunque estaba frente a mí, ya no estaba realmente conmigo, y me costaba entenderlo, porque de la nada dejó de proponer planes, dejó de reírse de mis bromas, dejó incluso de preguntarme cómo había dormido o cómo me había ido en el trabajo, y yo me repetía que todos tenemos malos días, que era algo pasajero, pero la realidad era otra, una que ella llevaba cargando desde hacía mucho más tiempo, incluso antes de conocerme. Un día me confesó que su depresión había vuelto, que llevaba semanas sintiendo que todo le pesaba y que cada día le costaba más levantarse. Y cuando me lo dijo, entendí de golpe que no era conmigo, sino con ella misma, y por eso hice lo imposible para no hacerla sentir presionada, porque yo también he sufrido depresión en mi vida y sé que las palabras duelen más cuando uno está frágil. Y por eso nunca levanté la voz, nunca discutí, nunca la enfrenté con reproches, porque lo último que quería era empujarla más adentro de ese pozo donde ya estaba cayendo. Así que quise ayudarla como fuera, comprándole comida rica, llevándole flores, dejándole pequeños regalos, haciéndole compañía. Pero parecía que nada atravesaba esa barrera que se había formado entre nosotros, y cada día parecía más lejos, como si se estuviera apagando. Y todo empezó realmente a derrumbarse por algo que ella había estado evitando enfrentar desde hacía mucho tiempo, algo que la había marcado más de lo que jamás me confesó al principio: la muerte de su padre, meses antes de que nos conociéramos, un hombre que jamás supo ser el tipo de padre que ella necesitaba, porque tenía sus propios demonios, un alcoholismo profundo, idas y venidas a la cárcel, decisiones que destruyeron familias enteras, y aún así ella lo amaba de esa manera que uno no elige, porque era su padre, y porque, aunque falló, también dejó en ella recuerdos que todavía la hacían llorar cuando se permitía recordarlos. Y me contó también que su última conversación con él fue una pelea horrible, una donde ambos dijeron cosas que jamás pudieron reparar, porque él fue hospitalizado poco después y murió sin darle tiempo para pedirle perdón, ni para decirle que lo amaba, ni para escuchar algo de él que cerrara esas heridas viejas, y eso la consumía por dentro. A eso se sumaba su madre, que la había abandonado de niña y con quien apenas había tenido unas pocas interacciones en toda su vida, una mujer también atrapada en adicciones y que nunca intentó realmente formar parte de la vida de Lara. Así que imagínate crecer sintiendo que lo poco que te dieron también te fue quitado, que las dos personas que debían cuidarte te fallaron cada una a su manera, y ahora estaba todo regresando a ella como una ola gigante que la arrastraba.
y yo lo veía en su mirada, en el silencio, en la forma en que me decía que estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Y 2 semanas después de que empezara a hundirse, un día le pregunté si estaba bien, y ahí se quebró. Me contó todo lo que venía guardando, me dijo entre lágrimas que no sabía si era mejor que yo me quedara o que me fuera, porque sentía que me estaba lastimando, que no podía dar nada de sí. Y yo, con el corazón apretado, le dije que no me iría a menos que ella me lo pidiera directamente. Y ella me dijo que no quería que me fuera, que no quería perderme. Así que me quedé. Pero desde ese momento el miedo se instaló en mi pecho como un huésped permanente y cada día era una mezcla de amor, incertidumbre, culpa y un deseo desesperado de hacer algo que la salvara, aunque no sabía cómo. Hasta que ayer, después de semanas de silencio y confusión, ya no pude aguantarlo más y terminé preguntándole si realmente quería esta relación, si de verdad me quería o si solo lo decía para no hacerme daño, porque la incertidumbre me estaba consumiendo. Y su respuesta me destrozó más de lo que imaginé, porque me dijo que sí me quería, pero que no sabía si podía seguir con esto, que no era justo para mí, que no tenía energía ni para ella misma, mucho menos para una relación, y aunque entiendo su dolor, esas palabras me partieron en dos, porque yo sentí que tal vez estaba tratando de decirme que me fuera sin tener que decirlo abiertamente, y aún así no estoy seguro si en el fondo quiere que me quede, porque teme que si me voy, solo seré otra persona que la abandona, otra herida más en una vida llena de pérdidas, y yo no quiero ser eso, pero tampoco quiero quedarme si ella algún día termina guardándome rencor por no haberme ido cuando quizás lo estaba pidiendo en silencio. Y ahí estoy yo, atrapado en una línea delgada entre quedarme para sostenerla o irme para no lastimarla más, tratando de adivinar qué es lo correcto cuando todo duele, cuando todo se siente frágil, y lo peor es que me aterra que si me voy, si la dejo sola con su tristeza, algo terrible pueda pasar y nunca podría perdonarme si eso ocurre, así que aquí estoy, roto, confundido, sin saber qué camino tomar, preguntándome si el amor es suficiente para salvar a alguien que no puede salvarse a sí mismo, y esperando que en algún punto encuentre una señal, cualquier señal, de lo que ella realmente quiere. Actualización 1. Después de esa conversación de ayer, no pude dormir, me quedé dando vueltas en la cama pensando una y otra vez en sus palabras, en cómo las dijo, en su expresión, en la forma en que evitaba mirarme directamente, y no sé si era porque tenía miedo de herirme, o porque tenía miedo de aceptar lo que realmente sentía, pero todo ese silencio me estaba enloqueciendo. Porque yo no quería ser otro nombre en su lista de pérdidas, no quería convertirme en una sombra más que la persiguiera, y aún así temía que quedarme significara un peso para ella. Así que pasé la noche preguntándome 1000 veces si debía soltarla, si debía darle espacio o si debía seguir ahí a su lado, incluso si ella ya no tenía fuerzas para sostener la relación. Y entre todo ese caos emocional solo una cosa era clara: yo la amaba. La amaba con todo lo que soy, con lo bueno y lo roto, y nunca había sentido esto por nadie más. Al día siguiente, cuando desperté, vi que ella estaba sentada en la sala, con las piernas recogidas contra el pecho mirando por la ventana como si buscara algo allá afuera que pudiera darle una respuesta. Y me acerqué despacio, sin querer interrumpir ese pequeño refugio que había construido para sí misma. Pero cuando me oyó, giró la cabeza y me vio con unos ojos tan cansados que me dolió el pecho, porque Lara siempre había tenido una mirada viva, curiosa, llena de chispa, y ahora era como si esa luz estuviera apenas aguantando un hilo. Así que me senté a su lado sin decir nada, porque no quería presionarla, y después de unos minutos de silencio, ella suspiró y apoyó la cabeza en mi hombro, algo que no hacía desde hacía semanas, y juro que ese gesto pequeño me dio un poco de esperanza, como una prueba de que todavía había algo ahí, aunque fuera débil. Estuvimos callados un buen rato, hasta que ella murmuró algo tan bajito que casi no lo escuché. Dijo: «No sé qué me pasa, Mateo. No sé por qué no puedo sentir nada aunque quiera». Y yo me quedé quieto, respirando hondo, porque no quería decir algo que sonara como consejo barato, así que solo le dije: «Estás pasando por mucho y no tienes que sentir nada ahora mismo. Yo estoy aquí». Y ella cerró los ojos un segundo y dijo: «Pero no quiero que sufras por esto. No quiero arrastrarte conmigo». Y yo respondí sin pensarlo: «No me estás arrastrando. Estoy aquí porque quiero, porque no te voy a dejar sola en algo así». Y ella la dio un poco la cabeza como si no supiera si creerme o no, como si estuviera acostumbrada a que la gente se fuera cuando las cosas se ponían difíciles. Y ahí entendí algo que no había visto con claridad. Ella estaba peleando 2 batallas, una interna contra su depresión y otra contra el miedo a que yo la abandonara como lo había hecho su madre, como lo había hecho su padre en vida, como lo habían hecho muchas personas antes. Y por eso actuaba de esa forma contradictoria, alejándome, pero queriéndome cerca, empujando y tirando, pidiendo espacio pero temiendo que ese espacio se convirtiera en distancia permanente. Y esa mezcla de deseos era lo que la tenía atrapada, paralizada, incapaz de tomar una decisión. Así que decidí que por una vez no iba a presionarla a hablar.
sino que iba a contarle yo lo que sentía, sin esperar una respuesta clara. Le dije, mírame un momento, y cuando levantó la mirada vi que tenía lágrimas contenidas, así que con voz suave le dije, no tienes que sentirte culpable por lo que estás viviendo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que saber si quieres o no la relación ahora mismo, porque tu mente está llena de cosas que duelen, de recuerdos que pesan, de vacíos que no mereces cargar solo. Y yo no quiero abandonar esto. No quiero abandonarte a ti, porque tú vales más que esta oscuridad. Tú no eres tus heridas ni tus dudas. Eres la misma persona con la que reí durante horas, la que me hacía sentir que todo tenía sentido. Y aunque ahora no puedas sentir eso, aunque estés apagada, yo sí lo siento. Y si tengo que sostener un poco de tu parte mientras tanto, lo haré. Ella rompió a llorar, escondiendo el rostro en sus manos como si le avergonzara mostrarse vulnerable, pero yo la abracé suave, sin apretarla, solo dejándole claro que no se iba a romper por llorar, y estuvimos así un rato largo, hasta que finalmente dejó escapar un suspiro y dijo, «Lo intento, Mateo, de verdad lo intento, pero siento que no puedo, siento que todo es demasiado, y me siento una carga horrible». Y ahí fue cuando por primera vez en semanas vi la verdad detrás de todo. Ella no quería que me fuera. Ella solo sentía que no merecía que me quedara. Y ese pensamiento me rompió más que cualquier otra cosa, porque ¿cómo podía alguien tan buena verse a sí misma como un peso para los demás? Le dije, no eres una carga, Lara. Estás pasando por algo muy duro y no tienes que pasarlo sola, pero sí necesito que me ayudes a ayudarte, que no cierres la puerta completamente, que al menos me digas cuando estés mal para no quedarme adivinando, porque yo quiero estar contigo de verdad, no a medias. Y eso significa que los dos tenemos que ser honestas, incluso cuando cuesta. Y ella asintió despacio, limpiándose la cara con la manga de su suéter, y murmuró, «Tengo miedo, Mateo. Tengo miedo de arruinarlo todo, miedo de que te canses, miedo de que un día ya no sientas esto». Y yo le respondí, «Pues entonces tengamos miedo juntos, pero quedémonos, no huyas, no te encierres. Déjame caminar contigo aunque sea despacio». Ese fue el primer pequeño avance que tuvimos en semanas, no un gran cambio, no una solución mágica, solo un pasito, una rendija por donde volvía a entrar un poco de luz. Y aunque ella seguía triste, seguía cansada, seguía luchando con sus demonios, ya no estaba completamente cerrada. Así que en los días siguientes intenté no presionarla, pero sí acompañarla, y ella empezó a hablar un poco más, a decir cuando se sentía abrumada, y aunque todavía rechazaba la idea de terapia, ya no lo hacía con esa dureza de antes. Ahora era más como un miedo que una negación. Así que un día mientras caminábamos por la plaza central, le dije, «Mira, no tienes que ir mañana, ni esta semana, ni siquiera este mes. Pero cuando te sientas lista, aunque sea un poquito, yo puedo acompañarte. No tienes que entrar sola. Puedo esperar afuera, puedo llevarte en auto, puedo estar ahí». Y ella se quedó en silencio, pero no dijo que no, y eso para mí fue suficiente por el momento. Unos días después, mientras estábamos cenando algo sencillo, arroz con verduras y pollo, ella me miró y dijo, «Creo que quiero intentarlo». Y yo pensé que estaba hablando de la comida, así que dije, «Está malo». Pero ella sonrió un poquito y dijo, «No, tonto, la terapia. Creo que quiero intentarlo». Y juro que ese día sentí que el corazón se me desbordaba, no porque fuera la solución definitiva, sino porque era la primera decisión que tomaba para ayudar a sí mismo en mucho tiempo. Y yo solo le dije, «Cuando tú quieras, como tú quieras», y ella asintió bajando la mirada, como si todavía le costara aceptar que merecía esa ayuda. Un par de semanas después, fuimos juntos a su primera sesión, y aunque estaba nerviosa, aunque temblaba un poco, lo hizo. Se enfrentó a un miedo enorme, y cuando salió de ahí se veía agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. Pero también había algo distinto en su mirada, algo más estable, como si por fin hubiera encontrado un espacio donde soltar parte de esa carga que llevaba apretada en el pecho. Y esa noche, mientras nos acostábamos, me dijo, «Gracias por quedarte, Mateo». Y yo sentí que todo, absolutamente todo valía la pena por ese pequeño agradecimiento que venía desde un lugar tan profundo. Las semanas siguientes no fueron perfectas, tuvo días buenos y días terribles, momentos donde parecía avanzar y otros donde parecía retroceder, pero ahora hablábamos, ahora me dejaba entrar en su mundo un poco más, ahora me decía cuando estaba cayendo, y yo aprendí a no intentar arreglarla, sino acompañarla, porque entendí que no era mi labor salvarla, solo estar ahí mientras ella hacía el trabajo duro de enfrentarse a sí misma. Y un día, mientras estábamos viendo una película tonta en el sillón, ella apoyó su cabeza en mi pecho y murmuró, «Quiero seguir contigo, de verdad quiero». Y esta vez no había duda en su voz, no había miedo disfrazado, no había culpa empujándola a decir lo que creía que yo quería escuchar. Era una decisión, algo que nacía de ella, y yo le respondí, «Yo también quiero, Lara, siempre he querido». Y ella cerró los ojos como si pudiera descansar un poco después de tanto tiempo en guardia. Y así seguimos, paso a paso, no perfectos, no mágicos, solo reales, dos personas intentando sostenerse sin romperse, aprendiendo a hablar, a no huir, a no asumir lo peor, a entender que el amor no es una cura, pero sí un lugar donde sanar. Y aunque todavía hay días difíciles, ya no estamos solos en ellos. Ya no hay ese silencio que nos separaba.
Y ahora siento que cada pequeño avance cuenta, que cada confesión sincera nos acerca más, porque no elegí quedarme para ser un héroe, elegí quedarme porque la amo, aunque ya no pueda amarse a sí misma, incluso cuando el camino es largo. Y sé que eso es suficiente, al menos por ahora. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.